Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 35 al 48. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tienen aquí algo de comer?». Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: «Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: «Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto». El evangelista San Lucas nos cuenta en su relato ordenado lo que sucedió con los dos discípulos que iban a Emaús tristes y desilusionados, comentando entre sí lo que había sucedido con Jesús y cómo Jesús se les acercó y les preguntó de qué discutían tan tristes, y le platicaron. Y enseguida Jesús les empezó a explicar lo que decía la ley y los profetas. Cuando llegaron al destino, lo invitaron a quedarse y a la hora de partir el pan, pudieron reconocer a Jesús y desapareció. Inmediatamente estos, a pesar de que ya era tarde, emprendieron el camino de retorno. Recorrieron nuevamente el trayecto de la misma distancia en sentido contrario. Cuando llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, que por lo que dicen los diferentes relatos es en el cenáculo, les contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Ellos estaban hablando de estas cosas cuando de repente se hizo presente Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Pero su manera de hacerse presente fue fuera de lo normal, porque estaban encerrados según el relato de San Juan. ¿Y qué sucede? Que ellos se quedan desconcertados, aunque están viendo a Jesús y les habla con el saludo de la paz que les dijo que llevaran a las casas. Estaban atemorizados y, sabiendo que había muerto, creían que estaban viendo un fantasma, el fantasma de Jesús. Pero Jesús les dijo que no tuvieran miedo, que era Él mismo. No tienen por qué espantarse. Tienen dudas de que sea Él, porque el modo de entrar allí, el saber que había muerto y algunos no lo habían visto, les provoca dudas.
Pero Jesús les presenta las manos, los invita, aunque ya lo están viendo, a usar la vista directamente posándola sobre las manos y los pies de Jesús, que seguramente conservan las huellas de las horadaciones con que los clavos las habían perforado. En los pies y en las manos han dejado huellas los clavos, y por eso les dice: soy yo en persona, el crucificado, pero está vivo. No conformes y no convencidos, Jesús lo nota y les dice: tóquenme. Ustedes mismos deben convencerse, porque un fantasma, que es lo que están pensando que es Jesús, no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Entonces les mostró las manos y los pies para que pudieran tocarlo. No se nos dice si lo tocaron o no. Estaban tan alegres, tan emocionados, que no acaban de creer y no podían pronunciar palabra alguna de la emoción. Pero Jesús nota que siguen vacilantes y les dice una pregunta: ¿tienen aquí algo de comer? Y lo que tenían allí, que era pescado asado. Jesús lo recibió y delante de ellos comenzó a consumir este pescado que había sido cocinado, y ellos lo estaban viendo. Así notan que come, que consume los alimentos como un ser humano normal. Y así se dan cuenta que es el mismo Jesús que estuvo con ellos y que después fue crucificado y que ahora ha vencido la muerte y está allí con su propio cuerpo, con su carne, con sus huesos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de lo que yo ya les había hablado. Antes había anunciado Jesús que tenía que padecer mucho, que tenía que morir, pero al tercer día tenía que resucitar. Ahora les dice que esto debía de cumplirse, porque así estaba escrito, es la voluntad de Dios revelada en el Antiguo Testamento, al que Jesús se refiere con 3 palabras, un trinomio que describe el Antiguo Testamento: en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo el Antiguo Testamento había predicho, está escrito, lo que debía padecer el Mesías. Y una vez que estos lo han visto, probablemente lo han tocado, conocen su manera de comer, y entonces Jesús va más adelante para que ellos queden perfectamente persuadidos de lo que ha sucedido con él. Hace exactamente lo mismo que hizo con los discípulos de Emaús. Les da la capacidad de entender las Escrituras, haciéndoles comprender lo que ya estaba escrito de parte de Dios respecto al Mesías, que era necesario que padeciera. El padecimiento se refiere a todo su sufrimiento y su muerte. Y la consecuencia del plan de Dios es que debía resucitar al tercer día. Y él ya se había levantado entre los muertos y ellos lo están viendo. Han pasado 3 días, habían dicho los discípulos de Emaús, y aquí está Jesús. Se ha levantado entre los muertos, ha resucitado. Ha tenido cumplimiento todo lo que acerca de él estaba escrito, y ahora les dice que en el nombre de Jesús, en cuanto Cristo, en cuanto Mesías, debía predicarse a todas las naciones. Ahora no van solamente a Israel. Y van a iniciar partiendo de la ciudad de Jerusalén, predicando todo esto, pero que es necesario convertirse, volver al camino de Dios, para que gracias a esta pasión del Mesías, a sus sufrimientos y a su muerte, pueda obtenerse el perdón de los pecados. Los discípulos que han visto a Jesús, que han vivido con Jesús y que lo han visto, que ha vuelto después de la muerte, son testigos de que ha tenido cumplimiento todo esto, y a eso los manda
a testificar predicando el cumplimiento de lo que estaba escrito. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.